Bienvenidos, soy el Dr. Alejandro Fuentes Eterno, médico internista con 35 años de experiencia clínica. Hoy les voy a hablar del asesino número 1 en Latinoamérica. No es el cáncer. No son las infecciones. No es la violencia. Son sus vasos sanguíneos. Las enfermedades cardiovasculares matan a 1 de cada 3 personas en México, Colombia, Argentina, Perú y toda Latinoamérica. 1 de cada 3. De 10 conocidos suyos mayores de 60 años, 3 morirán por problemas vasculares. Infarto, derrame cerebral, trombosis, aneurisma, todo esto es consecuencia de un solo proceso que se desarrolla durante décadas en silencio, la aterosclerosis. Sus arterias se van tapando lentamente, año tras año, con placas hechas de colesterol, calcio y tejido fibroso. El espacio por donde fluye la sangre se estrecha. Los órganos reciben cada vez menos oxígeno y nutrientes. Y un día, la placa se rompe, se forma un coágulo, y la arteria se tapa completamente. Si es una arteria coronaria, infarto. Si es cerebral, derrame. Si es de la pierna, gangrena. Todo se decide en segundos. Pero el proceso que llevó a esa catástrofe tardó 20 o 30 años. Y hoy les voy a revelar algo que puede cambiar su destino. Existe un producto, simple, baratísimo, que encuentran en cualquier mercado o supermercado de México, Colombia o cualquier país, que puede detener este proceso y hasta revertirlo. En 2 semanas verán los primeros cambios en sus análisis de sangre. En 3 meses, su cardiólogo no lo va a creer. Este producto cuesta menos que un refresco. No se vende en farmacias porque a las farmacias no les conviene que ustedes lo conozcan. No sale en comerciales de televisión porque detrás de él no hay corporaciones farmacéuticas multimillonarias. Pero su eficacia está respaldada por cientos de estudios científicos publicados en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Les quiero contar la historia de mi paciente don Roberto. 64 años. Ingeniero jubilado de Monterrey. Llegó a mi consultorio después de que una coronariografía revelara un bloqueo del 70% en su arteria coronaria derecha y del 60% en la descendente anterior. El cirujano cardíaco le propuso 2 stents, costo total con rehabilitación, más de 100,000 pesos mexicanos. Don Roberto vino a buscar una segunda opinión. Sus análisis eran alarmantes. Colesterol total en 8.2, la norma es menos de 5. LDL, el colesterol llamado malo, en 5.4, cuando lo normal es menos de 3. Triglicéridos en 3.1, cuando lo normal es menos de 1.5. Proteína C reactiva, marcador de inflamación, en 12, cuando lo normal es menos de 5. Homocisteína en 18, cuando lo normal es menos de 10. Cada número gritaba peligro. Don Roberto era una bomba de tiempo caminante. Su cardiólogo le recetó atorvastatina 40 miligramos, aspirina y clopidogrel, e insistió en los stents. Yo no suspendí las indicaciones del cardiólogo, con ese nivel de bloqueo habría sido irresponsable. Pero le agregué algo al tratamiento que lo cambió todo. Y hoy les voy a contar exactamente qué fue. Para que entiendan por qué la harina de linaza es tan efectiva, necesito explicarles cómo se forma exactamente una placa de aterosclerosis. Porque la mayoría de la gente piensa que el colesterol es grasa que simplemente se pega a las paredes de las arterias, como el sarro en una tubería de agua. Esa imagen es primitiva y completamente equivocada. La aterosclerosis no es una enfermedad de grasa. Es una enfermedad de inflamación. Grábense esa palabra, inflamación. El colesterol es solo uno de los participantes del proceso, y no el principal. El verdadero enemigo es la inflamación en la pared del vaso. Y por eso simplemente bajar el colesterol no es suficiente. Hay que apagar la inflamación. Y exactamente eso hace la harina de linaza mejor que cualquier medicamento. Así funciona a nivel celular. La capa interna de la arteria, el endotelio, es una superficie finísima de células, lisa como un vidrio. Cuando el endotelio está sano, la sangre se desliza libremente, nada se pega, nada penetra. Pero el endotelio puede dañarse. ¿Por qué se daña?
Por la presión arterial alta, que golpea las paredes con cada latido del corazón. Por el azúcar elevada en sangre, que causa glucosilación, daño químico a las proteínas de la pared. Por el cigarrillo, que contiene miles de toxinas que raspan el endotelio. Por los radicales libres de la comida frita, los aceites refinados y el estrés. Por la homocisteína, un aminoácido que en exceso actúa como ácido, corroyendo la pared. En el sitio dañado comienza una reacción inflamatoria. La superficie del vaso se vuelve pegajosa, aparecen moléculas de adhesión que atraen monocitos, células del sistema inmune. Los monocitos penetran a través del endotelio dañado hacia el interior de la pared y se transforman en macrófagos, los grandes devoradores. Son células barrenderas cuya misión es tragarse todo lo extraño. Al mismo tiempo, a través del endotelio dañado penetran partículas de LDL, lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo. En la sangre, el LDL es relativamente inofensivo, transporta colesterol a las células que lo necesitan. Pero dentro de la pared del vaso ocurre algo crítico, el LDL se oxida. Los radicales libres, que abundan en la zona inflamada, atacan los ácidos grasos en la superficie de la partícula de LDL, transformándola en LDL oxidado. Y el LDL oxidado ya no es simplemente grasa. Es una toxina. Es veneno para la pared del vaso. Los macrófagos se lanzan sobre el LDL oxidado y lo devoran. Pero a diferencia del LDL normal, el oxidado no pueden procesarlo. Se hinchan, se llenan de grasa y se transforman en las llamadas células espumosas, infladas, inmóviles, atiborradas de grasa. Estas células espumosas se acumulan en la pared, mueren y liberan su carga de grasa, formando el núcleo lipídico de la placa. Por encima, el organismo intenta aislar este foco inflamatorio, forma una capa fibrosa de colágeno y células musculares lisas. Así nace la placa de aterosclerosis, un núcleo lipídico cubierto por una capa fibrosa. Mientras la capa sea gruesa y estable, la placa solo estrecha el vaso. Uno puede vivir con ella años, décadas, sintiendo solo falta de aire al esfuerzo o angina de pecho. Pero si la inflamación no se detiene, la capa fibrosa se adelgaza. Los macrófagos liberan enzimas, metaloproteinasas, que literalmente digieren el colágeno de la capa. La capa se agrieta. El contenido del núcleo lipídico entra en contacto con la sangre. Las plaquetas lo perciben como una herida y se aglutinan, formando un coágulo. El coágulo tapa completamente la arteria. El flujo sanguíneo se detiene. El tejido río abajo muere en minutos. Ahora entienden por qué simplemente bajar el colesterol es solo parte de la tarea. Se necesitan 4 cosas simultáneamente. Primero, bajar el LDL para que menos colesterol penetre en la pared. Segundo, prevenir la oxidación del LDL para que los macrófagos no lo ataquen. Tercero, apagar la inflamación en la pared del vaso para estabilizar las placas existentes. Cuarto, fortalecer el transporte reverso del colesterol para que el HDL, el colesterol bueno, saque la grasa de las placas. Ningún medicamento hace las 4 cosas al mismo tiempo. Las estatinas bajan el LDL y reducen un poco la inflamación, pero no actúan sobre la oxidación ni sobre el transporte reverso. Los fibratos bajan los triglicéridos, pero no protegen de la oxidación. La aspirina adelgaza la sangre, pero no toca las placas. La harina de linaza resuelve las 4 tareas. Y ahora les explico cómo. La verdad sobre las estatinas antes de hablar de la linaza, seamos honestos sobre las estatinas. Son la clase de medicamentos más vendida del mundo, más de $30.000 millones al año. Atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, nombres que conoce toda persona mayor de 50. Las estatinas sí funcionan. Bloquean la enzima HMG-CoA reductasa en el hígado, reduciendo la síntesis de colesterol. El LDL baja un 30 a 50%. Para personas con alto riesgo, infarto previo, aterosclerosis severa, diabetes, las estatinas salvan vidas. A don Roberto con su 70% de bloqueo no le quité las estatinas. Pero lo que no les dicen es esto. La misma enzima que bloquean las estatinas es necesaria para sintetizar coenzima Q10,
la molécula sin la cual las mitocondrias no pueden producir energía. Cada célula de su cuerpo depende de la CoQ10. El corazón especialmente, porque trabaja sin parar. Las estatinas reducen la CoQ10 un 30 a 40%. Resultado, hasta el 30% de personas con estatinas sufren dolores musculares. 5 a 10% desarrollan miopatía seria. Las estatinas aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 un 9 a 12%. Pueden causar niebla cerebral, pérdida de memoria, insomnio, neuropatía periférica, disfunción eréctil. No les pido que dejen las estatinas si su médico las recetó. Les pido que conozcan un medio natural que trabaja por mecanismos completamente diferentes, que puede usarse junto con las estatinas para potenciar el efecto, o en casos de riesgo moderado, puede ser suficiente por sí solo. La harina de linaza son simplemente semillas de lino molidas. Nada exótico. 1 kilo cuesta menos que una consulta médica en cualquier mercado de México, Colombia, Argentina o España. Pero detrás de esa simplicidad se esconde una máquina bioquímica potentísima que ataca la aterosclerosis por 4 frentes al mismo tiempo. Ningún medicamento en el mundo puede presumir de eso. Frente 1, omega 3 ácido alfa-linolénico, ALA, la linaza es la fuente vegetal más rica en omega 3 de todo el planeta. En 100 gramos hay 22 gramos de ácido alfa-linolénico. Para comparar, en las nueces hay 9 gramos, en la chía hay 17. La linaza es la campeona absoluta. ¿Qué hace el ALA por sus vasos? Primero, se integra en las membranas celulares haciéndolas más flexibles y resistentes al daño. Las células del endotelio se vuelven más fuertes, es más difícil que el LDL penetre a través de ellas. Es como reforzar las murallas de una fortaleza. Segundo, el ALA es precursor de prostaglandinas antiinflamatorias de la serie 3 y leucotrienos de la serie 5. En términos simples, cambia el modo de su sistema inmune de ataque a reparación. Recuerden, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. El omega 3 apaga esa inflamación desde su origen, como un extintor apaga el fuego antes de que se propague. Tercero, el ALA baja poderosamente los triglicéridos. Los triglicéridos son otro tipo de grasa en sangre que, junto con el LDL, participa en la formación de placas. Un metaanálisis de 28 estudios controlados mostró que la linaza baja los triglicéridos un 11 a 18% en 12 semanas. Don Roberto tenía triglicéridos en 3.1, a los 2 meses bajaron a 1.7. Cuarto, el ALA se convierte parcialmente en EPA y DHA, los omega 3 de cadena larga que se encuentran en el aceite de pescado y que tienen el efecto antiinflamatorio más potente. La conversión es limitada, 5 a 10%, pero con el consumo regular de 2 a 3 cucharadas diarias de harina de linaza, es suficiente para un efecto clínicamente significativo. Frente 2, lignanos, el arma secreta. Esto es algo que casi nadie sabe, ni siquiera la mayoría de los médicos. Los lignanos son compuestos polifenólicos presentes en muchas plantas. Pero la linaza contiene de 700 a 800 veces más lignanos que cualquier otro alimento en el planeta. No es error de imprenta, 700 a 800 veces más. El principal lignano de la linaza es el secoisolaricidecinol diglucósido, o SDG. ¿Qué hacen los lignanos? Son antioxidantes potentísimos. Recuerden, es la oxidación del LDL lo que transforma una partícula inocua de colesterol en una toxina que desencadena toda la cascada de la aterosclerosis. Si el LDL no se oxida, los macrófagos no lo tocan, las células espumosas no se forman, la placa no crece. Los lignanos previenen la oxidación del LDL. Literalmente ponen un escudo invisible alrededor de cada partícula. Un estudio publicado en la revista Aterosclerosis mostró que los lignanos de la linaza reducen la oxidación del LDL en un 34% en 12 semanas. Otro estudio en Journal of Nutrition descubrió que el SDG suprime la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, las mismas moléculas que hacen pegajosa la pared del vaso para las células inmunes. Pero lo más asombroso de los lignanos es que activan la enzima paraoxonasa 1 o PON1. Esta enzima protege al HDL, el colesterol bueno, de la oxidación.
Un HDL sano y funcional es su principal aliado, realiza el transporte reverso del colesterol, sacando la grasa de las placas y llevándola al hígado para su reciclaje. Cuanto más activo el HDL, más rápido se encogen las placas. Los lignanos potencian este proceso protegiendo al HDL. Frente 3, fibra soluble, trampa para el colesterol. La harina de linaza contiene de 25 a 30% de fibra, de la cual aproximadamente un tercio es soluble. La fibra soluble en el intestino absorbe agua y se convierte en un gel viscoso que envuelve los ácidos biliares y no los deja reabsorberse hacia la sangre. ¿Por qué importa esto para sus vasos? Los ácidos biliares se fabrican en el hígado a partir del colesterol. Se liberan al intestino para digerir las grasas y normalmente se reabsorben y vuelven al hígado para reutilizarse. Cuando la fibra atrapa los ácidos biliares y los saca con las heces, el hígado necesita fabricar nuevos. ¿Y de dónde saca el colesterol para eso? De la sangre. Más fibra, más ácidos biliares atrapados, más colesterol sacado de la sangre, menos LDL. Es exactamente el mismo mecanismo que usan los medicamentos secuestrantes de ácidos biliares, colestiramina, colesevelam. Esos medicamentos cuestan miles de pesos al mes y tienen montones de efectos secundarios, estreñimiento, distensión, malabsorción de vitaminas. La harina de linaza hace lo mismo de forma suave, natural, sin efectos secundarios, y además alimenta su microbioma intestinal. Frente 4. Ácidos grasos de cadena corta. La fibra de la linaza es un prebiótico. No se digiere en el intestino delgado sino que llega al intestino grueso donde alimenta a las bacterias benéficas. Estas bacterias la fermentan produciendo ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato. El butirato es el combustible de las células del colon. Fortalece la barrera intestinal impidiendo que toxinas y componentes bacterianos penetren al torrente sanguíneo. La filtración de endotoxinas bacterianas a la sangre es una de las causas de la inflamación sistémica que daña el endotelio vascular. Barrera intestinal fuerte, vasos sanos. Una conexión en la que pocos piensan. El propionato frena directamente la síntesis de colesterol en el hígado por un mecanismo diferente al de las estatinas. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Gut mostró que el propionato baja el colesterol total un 6% y el LDL un 8% en 6 semanas. Es decir, la harina de linaza no funciona por un solo mecanismo, funciona por 4 al mismo tiempo. El omega 3 apaga la inflamación. Los lignanos protegen al LDL de la oxidación y potencian el transporte reverso por el HDL. La fibra atrapa ácidos biliares y baja el LDL. Y los ácidos grasos de cadena corta frenan la síntesis de colesterol y fortalecen la barrera intestinal. 4 frentes de ataque simultáneos. Ningún medicamento en el mundo hace todo esto junto. Datos científicos concretos, no hablo sin fundamento. Metaanálisis de 45 estudios controlados en American Journal of Clinical Nutrition. La linaza baja el colesterol total un 7%, el LDL un 10%, los triglicéridos un 11%. El estudio canadiense FLAXPEAD con 110 pacientes con enfermedad arterial periférica, 30 gramos diarios de linaza molida bajaron la presión sistólica 10 milímetros, equivalente a un medicamento antihipertensivo. El Canadian Journal of Cardiology reportó que la linaza baja la proteína se reactiva un 15 a 20% en 6 meses. Mito 1. El aceite de linaza es igual de bueno, error crítico. El aceite tiene omega 3 pero 0 lignanos y 0 fibra. Son solo uno de los 4 frentes. Además, el aceite de linaza se oxida rapidísimo. Si está en una botella transparente a temperatura ambiente en el estante de la tienda, ya se convirtió en grasa rancia oxidada que en vez de ayudar, daña sus vasos. Las semillas molidas son mucho más estables porque el omega 3 está protegido por la cáscara del grano y por los antioxidantes lignanos. Mito 2. ¿Se pueden comer las semillas enteras? Absolutamente no. Las semillas enteras pasan por todo el tracto digestivo sin digerirse. Su cáscara es tan resistente que ni el ácido gástrico ni las enzimas pancreáticas pueden romperla. Obtienen algo de fibra mucilaginosa y nada más. Ni omega 3, ni lignanos, ni minerales. Lastre vacío.
Hay que molerlas justo antes de consumirlas o guardarlas molidas en un recipiente oscuro y hermético en el refrigerador máximo 7 días. Mito 3. Si tomo estatinas, no necesito esto. Al contrario, la linaza complementa perfectamente las estatinas. Las estatinas bajan la síntesis de colesterol en el hígado. La linaza baja la absorción intestinal y aumenta la excreción por ácidos biliares. Son dos mecanismos diferentes que trabajan sinérgicamente. Además, la linaza compensa parte del daño de las estatinas, la depresión de CoQ10 y el estrés oxidativo. Siempre receto linaza junto con estatinas, nunca en vez de. Los resultados combinados son muy superiores. Mito 4. El colesterol es el enemigo. Mito sostenido por la industria farmacéutica porque el miedo al colesterol mueve un mercado de miles de millones. El colesterol es una sustancia vital, sin él no hay hormonas sexuales, testosterona, estrógeno, progesterona. Sin él no se produce vitamina D, sin él no hay membranas celulares. El 25% del colesterol del cuerpo está en el cerebro. El problema no es el colesterol en sí, es su oxidación y la inflamación que provoca. El enfoque de la linaza, reducir inflamación, prevenir oxidación, mejorar transporte reverso, es mucho más inteligente que simplemente cero colesterol. Paso 1. La linaza correcta. Compren semillas de linaza enteras, doradas o cafés, la diferencia nutricional es mínima. Guárdenlas en un recipiente cerrado en lugar fresco y oscuro, duran hasta un año. Muélanlas en un molinillo de café justo antes de usarlas, porción para 1 o 2 días máximo. La harina molida guárdenla en recipiente hermético en el refrigerador, no más de 7 días. La harina de linaza lista de la tienda es aceptable solo si viene en empaque al vacío y estaba refrigerada. Si estaba en un estante a temperatura ambiente, el omega 3 ya se oxidó. No la compren. Nunca calienten la harina de linaza. No la agreguen a la avena caliente, no la horneen, no la hiervan. La temperatura arriba de 70 grados destruye el omega 3 y parcialmente los lignanos. Agréguenla solo a alimentos fríos o tibios. Paso 2. Dosificación semana 1. Una cucharada sopera, 10 gramos, al día. Importante empezar despacio porque la fibra puede causar gases e hinchazón si se empieza con dosis alta. Semana 2. 2 cucharadas, 20 gramos. Semana 3 en adelante, 3 cucharadas, 30 gramos. Esta es la dosis terapéutica usada en la mayoría de los estudios clínicos. ¿Cómo tomarla? La mejor forma, agregarla a un vaso de yogur natural sin azúcar. Revolver bien y dejar reposar 5 minutos para que la fibra se hidrate. Tomar 20 minutos antes del desayuno. También se puede agregar a ensaladas, mezclar con aguacate machacado, espolvorear sobre verduras o simplemente disolverla en un vaso de agua y tomarla. Regla sagrada: después de tomar la harina de linaza siempre tomen un vaso completo de agua. La fibra absorbe agua y se expande en el intestino. Sin suficiente agua, causa estreñimiento en lugar de beneficio. En México tienen una ventaja: pueden agregarla al agua de chía, sin azúcar, mezclarla con nopal licuado, o echarla sobre unos frijoles negros. En Colombia, sobre una ensalada con aguacate. En Argentina, mezclarla con mate, tibio, no caliente. Aprovechen su cocina local. Paso 3. Protocolo completo 90 días. Mañana, agua tibia con medio limón. 10 minutos después, linaza en yogur. 20 minutos después, desayuno, 2 a 3 huevos con yema, medio aguacate, espinacas o nopal. Sin pan dulce, sin jugo, sin miel, sin cereal azucarado. Almuerzo: pescado graso, salmón, sardinas, caballa, huachinango, sierra, 2 a 3 veces por semana. En los otros días, pollo, pavo o lentejas. 200 gramos de verduras de hoja verde. 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen en la ensalada. 2 dientes de ajo machacados, dejados reposar 10 minutos antes de comer. Merienda: 30 gramos de nueces, contienen omega 3 extra y arginina que dilata los vasos. Un agua de Jamaica sin azúcar. Cena, ligera, 4 horas antes de dormir. Sopa de verduras o verduras asadas. Pescado o pollo.
2 cucharadas de col fermentada o kimchi, probióticos que potencian la producción de butirato. Suplementos, vitamina K2 MK 700 microgramos, dirige el calcio fuera de las arterias hacia los huesos. Magnesio glicinato 300 a 400 miligramos por la noche, relaja los vasos, baja la presión, mejora el sueño. Coenzima Q10 100 a 200 miligramos, obligatorio si toman estatinas. Eliminar completamente por 90 días, grasas trans, margarina, galletas industriales, comida rápida. Aceites refinados de soya, maíz, cártamo, están sobrecargados de omega 6 que promueve inflamación. Azúcar y carbohidratos refinados, pan blanco, tortillas de harina, repostería, dulces, refrescos. Embutidos, salchichas, jamón, tocino, contienen nitritos, grasas trans y exceso de sodio. Cigarrillo, un solo cigarro daña el endotelio por 24 horas. Maruchan y sopas instantáneas, sodio y grasas trans en exceso. Paso 4. Movimiento caminata 40 a 60 minutos al día, todos los días. No correr, caminar a paso moderado. Al caminar, el endotelio experimenta estrés de cizallamiento por el flujo sanguíneo y libera óxido nítrico, el vasodilatador más potente que existe. El óxido nítrico dilata las arterias, baja la presión, impide que las plaquetas se peguen y frena el crecimiento de las placas. 20 minutos de caminata hacen más por sus vasos que cualquier pastilla. Ducha de contrastes, alternar agua tibia y fresca, entrena los vasos, haciéndolos más elásticos. Empiecen suave, agua tibia 30 segundos, agua fresca 10 segundos. Gradualmente aumenten el contraste. ¿Qué pasó con don Roberto? No dejó las estatinas, e hizo bien con su nivel de bloqueo. Pero agregó 30 gramos de linaza molida diarios, eliminó el azúcar, el pan blanco y los aceites refinados, empezó a comer pescado 3 veces por semana, agregó aceite de oliva, ajo, nueces, col fermentada. Caminata de 1 hora diaria. K2, magnesio y CoQ10. A las 2 semanas, primeros análisis. Colesterol total bajó de 8.2 a 6.5, reducción del 22%. LDL de 5.4 a 3.9, reducción del 30%. Triglicéridos de 3.1 a 2.2, reducción del 32%. Proteína C reactiva de 12 a 6, reducción del 50%. En 14 días. A los 3 meses, colesterol total 5.2. LDL 3.1, por primera vez en su vida dentro de lo normal. Triglicéridos 1.8. PCR 2.5, prácticamente ideal. Homocisteína de 18 a 11. El cardiólogo no lo podía creer. Le preguntó a don Roberto, ¿le subieron la dosis de la estatina? No, doctor, le agregué una cucharada de polvo. Pero lo más importante ocurrió al año. Repetimos la coronariografía. Resultado que vale oro. El bloqueo de la coronaria derecha, de 70% bajó a 53%. El de la descendente anterior, de 60 bajó a 45%. Las placas no solo se detuvieron, se encogieron. Regresión de la aterosclerosis. El cirujano cardíaco que un año antes insistía en los stents miró los resultados y dijo, sigan haciendo lo que están haciendo. La operación ya no es necesaria. Don Roberto se ahorró más de 100,000 pesos en la operación. No estuvo hospitalizado, no pasó por rehabilitación, no toma un puñado de pastillas después del stent. En su lugar gastó unos cuantos pesos al mes en semillas de linaza y comida saludable. Anda en bicicleta, juega con sus nietos, vive una vida plena y activa. Tiene 65 años y sus arterias están más limpias que hace un año. No les prometo un milagro. Les prometo bioquímica. La harina de linaza no es una pastilla mágica ni una panacea. Es una herramienta poderosa que, usada correcta y regularmente, puede cambiar la trayectoria de su salud. Pero solo funciona en conjunto, con alimentación correcta, movimiento, control de presión y abandono de hábitos dañinos. Mi reto para ustedes. Compren hoy 1 kilo de semillas de linaza. Cuestan menos que un refresco. Muélanlas.
Empiecen con una cucharada en yogur mañana. A la semana, 2. A las 2 semanas, háganse un perfil de lípidos y compárenlo con el anterior. Van a ver la diferencia con sus propios ojos. Escriban en los comentarios, empiezo mi protocolo de linaza hoy. Hagan esa promesa pública, es la motivación más poderosa. Y en 2 semanas regresen a contarme sus resultados. Leo todos y cada uno de los comentarios. Den like y suscríbanse al canal. Cada semana publico nuevos videos sobre salud basados en 35 años de experiencia clínica y medicina basada en evidencia. Compartan este video con sus seres queridos, quizás les salven la vida. La medicina me enseñó a tratar enfermedades. La vida me enseñó a preservar la salud. Soy el Dr. Fuentes Eterno. Cuiden sus arterias. Nos vemos en el próximo video.